Paz de Cristo, hermanos, paz de Cristo. Muy linda noche, muy bendecida noche tengan en este momento. Espero que la gracia, el amor, la misericordia y el poder de nuestro Señor Jesucristo esté en sus vidas, en sus corazones y en sus mentes, y que su perfecta, completa y total paz esté en sus vidas, para su familia, para sus hijos y para todos los de su casa. Que el Señor los bendiga mucho. En esta noche vamos a ir cerrando este tema que tenemos desde el inicio de la semana, el tema de la cuestión del nombre, cómo influye el nombre en nuestra, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual. Y hemos hablado de un par de temas y hemos dicho que los nombres tienen, digamos, una naturaleza, algo que es dado de parte de Dios hacia el hombre, y que esa naturaleza es parte de la identidad con la que el hombre, con la que la mujer va a amar al Señor Jesucristo. Primero establecimos que los nombres nos dicen quiénes somos y de dónde venimos. Luego dijimos, que esto fue lo del día de ayer, que los nombres no son nuestra verdadera identidad al final de todo o después de todo. ¿Por qué dijimos eso? Porque en realidad nuestra esencia, nuestra forma, nuestro corazón, nuestra esencia es la que Dios dice que es para nosotros. Pusimos de ejemplo varios personajes, pero empezamos hablando de Jeremías, cuando Dios le dice: antes que tú nacieses, cuando estabas siendo formado en el vientre de tu madre, te conocí y te di por profeta a las naciones. Y él está diciendo cuál es su nombre, cuál es su asignación. Tu nombre, celestialmente hablando, tu nombre celestial no es necesariamente un nombre que sea como una identificación típica, como los que ponemos aquí: Juan, Pedro, Andrés, Martín, Joel, Lucy, Petra, no sé, cualquier nombre, sino que muchas veces los nombres que Dios tiene para nosotros son pues la forma celestial de hablar de nuestra asignación, de nuestro quehacer. Por ejemplo, a Jeremías se le dio por profeta a las naciones, y ese era su nombre, profeta a las naciones, esa era su asignación. A Pedro, por ejemplo, le cambiaron el nombre de Simón a Pedro, le pusieron una asignación. A Jacob le dieron una asignación nueva. En lugar de Jacob, que es suplantador, le cambiaron el nombre por un nombre que es el nombre del destino al que iba a llegar este hombre que es el padre de la nación que llamamos Israel. Entonces era una asignación que tenía que ver con una nación, etc. El punto es que tenemos que entender que nuestro nombre terrenal no necesariamente empata con el nombre celestial. Y también decíamos que esto es importante porque cuando alguien nos llama por nuestro nombre, inmediatamente podemos entender que es a nosotros a quien se nos habla. Pero muchas veces, si nos hablan a nosotros, pero nos hablan con otro nombre que no conocemos o que no es el de nosotros, pues obviamente no vamos a responder. Si a mí, que me llamo Obed, me dicen Noé, por más que se parezca, algunos creen que así es, porque muchos me llaman Noé, cuando me dicen Noé, pues yo no sé quién es Noé, no sé, yo no soy Noé, entonces no me están hablando a mí. Pero lo curioso de eso es que en el cielo hay un nombre por el cual Dios te llama, y muchas veces tú mismo no conoces ese nombre. Entonces son detalles que tenemos que estar buscando, aprender. Son cosas que tenemos que buscar revelación y que tenemos que buscar que la gracia de Dios se dé en nosotros. Pero también quiero hablarte de un tema, además de lo que ya hablamos, y cerrar esta serie de la enseñanza sobre el nombre o los nombres, y quiero que hablemos de el tema final, que es: los nombres nos dicen a quién pertenecemos. Los nombres nos dicen a quién pertenecemos. Vamos a leer el pasaje con el que iniciamos todo. Este es el pasaje que está en Efesios
3:15 dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y el tema general es, ¿de quién tomas tú tu nombre? ¿De quién tomas tú tu nombre? Y quiero que recuerdes el tema general, porque eso se va a engarzar ahorita con el subtema que vamos a ver, que es el nombre nos dice a quién pertenecemos. Es decir, el nombre lo pone el que es el dueño, el que es el que genera las cosas. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Estamos hablando de Jesucristo, que es quien nos da nombre a nosotros en la tierra, y por eso nos llamamos cristianos también, ¿no? Quiero preguntarte algo. Si quiero pensar, por ejemplo, en cómo es que Adán recibió nombre. Adán recibió el nombre por una palabra que es hebrea y que tiene un significado y un uso que se puede, digamos, variar poquito y ya significa tierra o polvo o rojo, que es de donde el agua, digamos, el polvo de la tierra que Dios agarró era de un tipo, ¿no? Un barro, por decirlo así. Y también la palabra Adán significa humanidad, significa hombre en general, el hombre como un ser humano, el ser humano. Entonces, la palabra Adán en realidad es una forma de estructura de cómo Dios o qué quería Dios que hiciera Adán. Adán le dijo el Señor, multiplícate y sojuzga la tierra. Pero a Adán le dieron una asignación específica que fue la siguiente. Le dijeron, ve y dale nombre a todas las bestias del campo. Porque antes de eso Dios le había dicho que él iba a señorear sobre todas las bestias del campo, sobre todo ave que vuela sobre los cielos, etcétera, etcétera. Entonces hay una asignación que nace en el trabajo que Adán va a hacer, pero está basada en su posición. Y entonces si voy a Génesis, al libro de Génesis, que es el libro de los inicios, entonces me voy a dar cuenta que, por ejemplo, el capítulo 1 habla de todo lo que se creó. Dios creó una cosa, creó otra, fue dándole digamos, un sentido a cada una de las cosas que Dios creó. Y cuando terminó, ya empezamos a hablar del capítulo 2, fue creado, terminó los cielos, la tierra, fue el séptimo día y Dios lo santificó y descansó de toda su obra, o reposó de toda su obra. Que después vamos a hablar un poquito de esto, pero es algo esencial que entendamos qué pasó ahí. Dice, estos son los orígenes, el capítulo 2 y verso 4, de los cielos y la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios los hizo, y toda planta del campo, aves antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y dice que Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol, delicioso a la vista, bueno para comer, también árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y el mal, y salía del Edén un río para regar el huerto, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ir hasta el verso 15, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol podrás comer, mas del árbol que está en medio, el que de la ciencia y el bien no podrás comer, porque del día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces, Dios notó que a Adán le faltaba una ayuda idónea, y fíjate lo que pasa. Lo dice Jehová en el verso 19, Jehová Dios formó pues de la tierra a toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar, y todo lo que Adán llamó,
Todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre hasta hoy. Y puso Adán nombre a toda bestia del campo y a las aves de los cielos y todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, etcétera, etcétera. Y el resto lo sabemos sobre la mujer, etcétera, etcétera. Bueno, este es el capítulo 2 resumido en grandes cuentas. Lo que sucede aquí es que Dios pone a Adán a ponerle nombre, a darle nombre a las cosas. Adán es el dueño en físico del lugar donde está. Adán es el hombre, o es la persona, es el ser que está a cargo, es el ser que tiene el dominio. La persona que tiene el dominio puede poner el nombre. Por eso Adán puso el nombre, porque Dios le trajo a los animales y primero una de las cosas era encontrar ayuda idónea. Entonces, cuando Adán está trabajando en el huerto, Adán le pone los nombres a las bestias y a todo esto. Pero si Dios las creó, ¿por qué Adán les pone el nombre? Si el creador de estas bestias, de estos animales y de estos aves y de todo lo demás era Dios, ¿por qué entonces Adán terminó poniéndoles nombre? Bueno, porque Dios le dio dominio sobre toda bestia del campo, sobre todo animal que se arrastra y sobre todo sobre toda ave que vuela en los cielos. Y aquí quiero establecer una premisa. El que pone el nombre ejerce dominio sobre aquel al que le pone el nombre. Por eso, cuando en la tierra intenta ponerte a ti un nombre que no es el tuyo, quiere ejercer dominio sobre ti. Cuando el trabajo te pone un nombre, intenta ejercer dominio sobre ti. Cuando el diablo intenta ponerte un nombre con el cual no fuiste llamado ni en el cielo ni en la tierra, porque acuérdate que hay un nombre que viene del cielo, es el nombre ya hablamos de eso ayer. Está tu nombre terrenal, que es el que te designó y te asignó tu mamá, tu papá. Por eso ellos que te criaron, ellos que te formaron, digamos, en el sentido biológico, estas personas te ponen el nombre. Habíamos dicho el primer día que es como que un acto arbitrario, el acto de nombrar. Pero no es tan arbitrario porque es la persona que ejerce dominio la que pone el nombre. Entonces, por ejemplo, cuando yo creé mi empresa, mi negocio, yo le puse el nombre que yo quise y ese nombre denota algo del por qué esa empresa se llama como se llama, ese negocio se llama como se llama. Si una persona crea un objeto que va a servir para algo, esa persona le da el nombre de acuerdo a eso que él quiere que funcione. Entonces, la persona que crea es la primera persona que genera un nombre. Y el nombre, acuérdate que eso es un sinónimo de identidad, de esencia, también es de poder y de autoridad. Entonces, cuando tu nombre queda debajo de otro dominio, entonces ya ahí empezamos a tener problemas. Quiero que partamos de este punto. Dios le dio a Adán dominio sobre toda bestia del campo, sobre todo animal de la tierra. Por eso él le pudo poner y le debió poner nombre a cada uno de esos animales. Pero quiero decirte una frase o una idea. Qué feo ha de ser que alguien se llame con un nombre o que tenga un nombre que a esa persona le maldice. ¿Por qué? Porque ese nombre va a ejercer dominio en ese nombre la tierra va a ejercer dominio o el diablo va a ejercer dominio sobre esa persona, excepto cuando esa persona no lo permite. Ayer mencionamos a un personaje de la Biblia que se llama Jabes. A este hombre, Jabes, dice que fue el más ilustre de sus hermanos, pero él hizo una oración ante Dios y le dijo: Señor, si me dieres bendición y si ensanchares mi territorio y si me hicieras próspero y me quitares estos problemas, estas situaciones, para que no me causen dolor, para que no me causen pena, porque Jabes significa dolor. Yo conozco señoras que se llaman Dolores. Y en mi opinión digo, qué feo que te llames Dolores, porque todo el mundo te llama así, Dolores. Y no lo dudo que esa persona viva en cierta
en cierta tensión, porque generalmente va a tener algún tipo de situación en la que se le está profetizando. Pero hay nombres todavía más feos, es decir, nombres que no vienen del cielo y que no fueron asignados en la tierra tampoco, pero que el enemigo intenta poner sobre tu vida, te intenta dominar. Y mira, cuando el diablo, la gente se va a dar cuenta que alguien lo está dominando cuando le empieza a poner un nombre distinto. Cuando somos amigos de gente, yo cuando estaba en la primaria, en la secundaria, una de las cosas que nunca me gustó fue el hecho de que me pusieran sobrenombres. Pero la gente, como yo no peleaba, porque yo evitaba el pelear, había gente que se abusaba un poquito de eso y decía, bueno, te voy a poner un sobrenombre, y trataban de ponerme nombres, sobre todo basados en mis atributos físicos. Por ejemplo, pues todos sabemos que tengo unos labios un poco gruesos, entonces, no un poco, un mucho. Entonces me ponían nombres que tenían que ver con eso. Y yo no me defendía, yo no era una persona que fuera a pelear, que fuera a dominar a los demás. Y tampoco entraba tanto en el caso de ser el dominado, pero sí era muy, muy similar la situación de estar siendo dominado, porque como yo no peleaba, no respondía, no iba pues a ajustar cuentas con ellos ni nada por el estilo, ¿cierto? Entonces lo que pasaba es que ellos ponían el nombre o el sobrenombre, aunque en mi caso yo no estaba necesariamente ejerciendo o buscando que así fuera. Pero bueno, el punto aquí es que cuando alguien ejerce dominio sobre otro, también le da derecho o se impone a sí mismo el derecho de poner nombre. Así como a Adán le dieron el dominio sobre los animales, también le dieron el derecho de poner nombre a los seres, a los animales de la tierra. Entonces, fíjate bien, esto es realmente cierto, o es especialmente cierto en personas que son esclavos. Y eso es lo que más tristeza me da y lo que más pendiente me da, que esto que estoy comentándote es especialmente cierto cuando se habla de esclavos. Bien, en la escritura podemos encontrar muchos ejemplos de personas que fueron dominados o eran dominados por otros y adquirieron los nombres que ellos les dieron. Tenemos el ejemplo de un hombre que se llamaba Obed-Edom. El término Obed en realidad no es un nombre, sino es un título, porque Obed es el hebreo para siervo o esclavo. Y Obed-Edom significa esclavo de Edom o siervo de Edom. Cuando se habla de siervo, se habla de que ese siervo se puso a sí mismo en esa posición. Recuerda que, por ejemplo, cada 50 años en el jubileo ocurría que los esclavos eran perdonados, que los que debían eran perdonados, que los que tenían problemas de deudas, etcétera, eran perdonados, y todas las deudas eran canceladas, y por eso se le llamaba el año del jubileo, porque todo lo que fuera una suerte de dominio entre hombre a hombre, de humano a humano, era cancelado. Y en ese año era el año de la libertad o de la liberación y del obtener una vida propia. Ahora imagínate que alguien nació entre el año 5 después del jubileo y el jubileo. Esta persona tendría que tener unos 45 años cuando llegara el jubileo. Toda su vida, si nació esclavo o si nació en una esclavitud, esa persona toda su vida conoció esclavitud, y cuando llegase el momento de ser liberado, esta persona podía, según la ley, decir, ¿sabes qué? Yo no quiero dejar de ser esclavo, mi amo me trata bien, yo quiero continuar con mi amo. O simple y sencillamente la persona decidía, no necesariamente que lo trataran bien, pero no conocía otra vida, no sabía qué esperar más afuera, y entonces esta persona se podía decidir por sí misma a seguir siendo esclavo. Entonces lo sacaban enfrente de la gente, de los ancianos del pueblo, y decían, miren ahora, esta persona que era mi esclavo y que yo ya liberé,
ha decidido mantenerse conmigo como mi esclavo, como mi siervo, por tanto ahora lo vamos a mantener como esclavo. Esa persona, una vez que se esclavizaba, ya no podía o ya no iba a recibir libertad, porque era una decisión personal el no ser liberado. Entonces lo ponían contra un poste, con la oreja contra el poste, y le hacían un agujero, lo apuntaban, lo punzaban y le hacían un agujero y le ponían una racada, una suerte de identificación que era especial para cada dueño o para cada persona a la que se estaban sometiendo. Y quiero que entiendas esto: la palabra Obed significaba especialmente este tipo de esclavo que se hacía esclavo a sí mismo, o que permanecía esclavo aun cuando ya le habían dado su libertad. Entonces adquiría el nombre del dueño, y entonces por eso decía Obed Edom. Quiere decir que este hombre era el siervo de Edom, su dueño era Edom, el que le puso el nombre era Edom. Otro ejemplo es cuando hubo la deportación del pueblo de Israel, cuando fueron sacados de su tierra, que estuvieron en el exilio. A los hombres que estaban con Daniel es el nombre que nosotros conocemos del profeta, es el nombre natural del profeta. Y cuando uno piensa en este personaje, Daniel, uno se da cuenta de que él tenía una asignación de parte de Dios. Eso no está jamás, ¿cómo se dice? A discusión. Daniel tiene un trabajo que hacer, un trabajo que desarrollar. Pero cuando es llevado cautivo, el rey de aquel lugar lo llama con otro nombre. El rey que era Nabucodonosor, que lo lleva a Babilonia, que lo lleva a él y a los demás, empieza a elegir algunos hombres que son especiales, son gente que tiene una serie de cualidades específicas y que son separados. Y fíjate bien, son Daniel, por ejemplo, Ananías es otro, Misael es otro y Azarías es otro. Esto dice de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos les puso por nombres. A Daniel le cambió a Belsasar, a Ananías le puso Sadrach, a Misael Mesac, y a Azarías Abed-nego. Abed, por cierto, es una versión en arameo de Obed. Obed y Abed son básicamente lo mismo, es decir, siervo o esclavo. Entonces a este le pusieron esclavo de Nego, y estos eran como nombres de sus dioses. Pero Daniel propuso no contaminarse, propuso encontrar gracia delante de Dios y buena voluntad de Dios en el jefe de los eunucos. Buscó la manera de quedar bien, pero él, cuando hablaba con Melsar, que era el eunuco que los atendía, él hablaba de Ananías, de Misael y de Azarías, y hablaba de sí mismo como Daniel. No se presentaba como Belsasar, como le habían cambiado. El punto aquí es que quiero que notes que el diablo va a intentar y sigue intentando cambiarle el nombre al Hijo de Dios, cambiarle la naturaleza. ¿Cómo se dice? A Daniel le quisieron poner Belsasar porque ese era el dios favorito del rey Nabucodonosor, el que lo llevaba cautivo. ¿Quién tenía dominio? Pues el rey. ¿Y por qué pudo o tenía la autoridad de cambiar el nombre o de ponerle un nombre de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a sus ideas? Porque él era el que dominaba. Lo que te quiero dejar en esta noche, en este ratito, y que lo pienses, es que muchas veces el diablo va a intentar cambiarte tu naturaleza, va a intentar cambiarte tu nombre, va a intentar cambiarte tu autoridad, va a intentar darte una nueva, una nueva identidad, algo que no
se compare con lo que Dios te ha dado, algo que no se compare con lo que Dios ha dicho de ti, y Él va a intentar que tú dejes de lado esa bendición. Pero ve la ventaja que tenía Daniel. Era un hombre entendido, era un hombre sabio, era un hombre que amaba a Dios, y por lo tanto no se dejó contaminar, y no cambió su naturaleza, no dejó que su esencia, que su autoridad, que su designación o su asignación de parte del cielo cambiara, porque él era un hombre que venía a recibir palabra profética. Era un hombre que estaba ahí para entender sueños, para interpretar visiones, para interpretar lo que los demás no entendían. Por lo tanto, si él dejaba que le cambiaran el nombre, si él aceptaba esa identidad que no era la suya, que no era la que Dios le había dado, entonces estaría perdiendo lo que Dios le estaba dando. Si tú te fijas bien, Samuel, el profeta, fue un hombre que, tal como su nombre lo dice, escuchaba a Dios. Y en el principio no sabía que escuchaba a Dios. Porque, ¿qué crees? Cuando Dios te habla por tu nombre, aunque sea tu nombre, si esa asignación también empata con tu nombre, la asignación celestial empata con tu nombre, ¿por qué crees que el diablo te va a tratar de hacer menos? ¿Por qué crees que el diablo te va a tratar de deshacer? Elí es un buen ejemplo. Elí significa Dios. Es así de simple. Elí significa Dios. Pero Elí no tenía comunión con Dios, y era el sacerdote principal, el sumo sacerdote. Sus hijos estaban perdidos, vivían de maneras que Dios no le agradaban, hacían todo lo que no era de acuerdo a la voluntad de Dios, habían cambiado su naturaleza, habían dejado su asignación de lado, habían dejado de ser y de hacer aquello para lo que Dios los había creado. Y la primera palabra que Dios le da a Samuel, el que oye la voz de Dios, cuando Dios le habla y le dice: Samuel, Samuel, y él se levanta y va con Elí: Señor, ¿me llamaste? Le dice: No, no te llamé. Vuelve a dormir. Se va a dormir. Samuel se levanta de nuevo porque escucha de nuevo: Samuel, Samuel, y se vuelve a acercar al sacerdote: Señor, ¿me llamaste? No, no, no te llamé. Vete a dormir. Vuelve a despertar. Entonces Elí entiende y dice: es que es Dios el que le está hablando. Es que es Dios el que te está llamando. Es que tu nombre es la puerta de entrada a tu asignación. Si tú has permitido en el pasado, si tú has dejado que el enemigo toque tu asignación, te trate de cambiar el nombre, entonces necesitas volver a lo que Dios dice que eres. Necesitas regresar a lo que Dios dice que tú eres. Yo te pregunto, ¿de quién tomas nombre? ¿De Dios? ¿Qué es lo que te domina? ¿Sobre quién dejas que te domine? No seas como aquel esclavo que, siendo libre, se regresa a ser esclavo. Y si te vas a ser esclavo, hazte esclavo del amor. Hazte esclavo de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor te